Vamos a terminar entonces con la serie que traíamos, la tercera parte de lo que habíamos empezado hace 2 semanas. Hace unos días me recordaba de una vez que saludé a un conocido y yo lo saludé como muy efusivamente. Hola, Oso, ¿cómo está, Oso? Y Oso por aquí, y Oso por allá. Y me dice mi hijo, mami, a él no le dicen oso, a él le dicen tigre. Y yo, Señor bendito, me equivoqué de animal. Entonces se los cuento porque la semana pasada teníamos noticias del Líbano y teníamos noticias de Jordania y estaban saliendo cohetes desde el Líbano y por alguna razón yo dije Jordania y alguien tan linda me mandó a decir, Mish, recuérdate que Jordania tiene pacto de paz con Israel. Entonces yo siempre espero que ustedes hagan su tarea y que, ¿verdad?, no dejen el cerebro a la puerta y que siempre ustedes me puedan corregir en cualquier momento en el que ustedes, yo diga algo así como entre oso y tigre, ¿verdad? Entonces ya con eso les doy la bienvenida nuevamente. Recuérdense que tenemos un chat de Telegram. Yo sé que la mayoría usa WhatsApp, pero en el chat de Telegram están todos los videos para no tenerlos que estar buscando. Esa es la facilidad que pueden tener y nada más. Entonces con eso vamos a empezar este tema que entonces es, ahí estamos, es entonces la tercera parte y final de Pentecostés, torbellino entre dos reinos, porque así nos hemos venido sintiendo como en un torbellino. Por ahí está Javier, si lo pueden dejar entrar. Gracias, Zaira. Entonces ya con esto, pues vamos a recordar que Pentecostés lo celebramos unos el domingo del 16 al 17 y otros lo celebramos del 23 al 24. Independientemente, nos estamos dando cuenta que hubo una gran revolución de eventos durante esta fecha y yo creo que el Señor está hablando y estuvo hablando durante este tiempo, inclusive el día de hoy, que hubo un evento que vamos a ver más adelante. Pero quiero hacer un recuento de las cositas que pasaron desde el viernes, desde el jueves que tuvimos el último estudio, la semana pasada, de más o menos cómo fueron evolucionando las cosas y cómo nos encontramos ahorita en la política. Y luego vamos a ver un evento que hubo el día de hoy, que fue el eclipse, y vamos a ver también un versículo, un pasaje de alguien a quien Dios le habló en medio de un torbellino. Entonces, vemos que desde el 18 de mayo ya habían 10 israelíes muertos, millones en refugios de bombas. Estos son los refugios que hay por todos lados. Ustedes van a Israel y ustedes ven estos refugios y parecen como baños públicos. Y no, son refugios en donde la gente corre y tiene 30 segundos para entrar si hay algún ataque de cohetes. 1.800 civiles heridos y esas son las cosas que no vemos en las noticias, que también hubieron heridos y muertos en Israel. Y 700 cohetes que habían lanzado Hamás desde Gaza cayeron en el mismo Gaza. 700 cohetes hacen bastante daño a la gente y pues lógicamente esto se le atribuyó a Israel. El 19 de mayo, ya para el 19 de mayo se habían destruido 150 de los 500 kilómetros de túneles que tienen por donde ellos manejan, lo vimos la semana pasada, donde ellos pasan de un lado al otro los cohetes para no hacerlo a la vista de todos. Y todos los vecindarios están conectados, cada uno con su propio sistema. Lograron destruir 150, por eso es que se vieron edificios bombardeados y bueno, esta era una foto de los túneles que fueron afectados, pero todavía, imagínense, quedan cientos de kilómetros por los cuales Hamás utiliza en medio de Gaza. El 19 de mayo, la congresista Alejandra Ocasio-Cortez prepara una resolución para poner un paro a los 735 millones en armas para Israel. Entonces vemos ya un movimiento bastante fuerte en Estados Unidos en oposición a Israel. El mismo 19 de mayo, Facebook cierra la cuenta
por completo de un grupo que se llamaba Jerusalem Prayer Team, que era un grupo de personas que oran por Jerusalén. Tenía más de 75 millones de seguidores y se les acusó de lenguaje de odio. Una cuenta de 75 millones de personas que oraban por Jerusalén fue cancelada por Facebook el 19 de mayo. El 21 de mayo entonces llegamos al cese al fuego, con la condición, y estas fueron palabras del primer ministro Netanyahu, dijo: responderemos a una intensidad diferente a cualquier manifestación de agresión en contra del desarrollo de asentamientos o cualquier área en el Estado de Israel. Y esto fue bastante enfático. Dijo: lo que fue no será lo que vendrá, amenazando que a la menor agresión ellos iban a responder con aún mayor fuerza de lo que se había visto durante la semana. El 21 de mayo también Estados Unidos decide enviar dinero para la construcción de Israel, pero también de Gaza. Ya sabemos que eso pues la mayoría no va hacia la gente, eso va para reconstruir los túneles que fueron afectados, lastimosamente. Para el 22 de mayo ya habían sido lanzados casi 4.500 cohetes y ya habían habido 13 muertos en Israel. Yo quiero contarles algo y me va a tener que perdonar a la persona que me lo contó, porque ella ve también los videos, pero creo que no nos acompaña el día de hoy. Dice que a ella una amiga le manda una de estas fotos y le mandó unas fotos desde Israel. Y como ella no sabía qué era lo que estaba pasando, ella le manda a decir: ¡qué belleza los fuegos artificiales! Bueno, imagínese, ¿verdad? Cuando ella vio el video, porque ella lo ve tarde, ella se dio cuenta que era lo que pasaba, es que había una guerra en Israel. Bueno, nos hemos reído, yo no tenía idea, pero gracias a Dios ella entendió y luego se disculpó con la amiga que estaba en Israel. El 25 de mayo, ayer, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió en Israel con el primer ministro Netanyahu. Y esta fue la respuesta de Netanyahu. Dijo: Israel siempre se reservará el derecho de defenderse de un régimen comprometido con nuestro exterminio y sigue adquiriendo armas para poder lograrlo. La respuesta de Israel a una posible violación del armisticio en la franja de Gaza por parte de Hamas sería muy poderosa, advirtió el primer ministro israelí. Esto se ve porque hay una presión de Estados Unidos a que ellos paren el ataque o paren su defensa, y Israel les dejó muy claro de que ellos primero, antes de hacerle caso a Estados Unidos, a la ONU o a todas las entidades que están pidiendo que cesen el fuego, ellos tienen el derecho de defenderse y dependerá de ellos decidirlo. En el 21 de mayo, ya para el 21 de mayo, ya se habían visto en Chile, en Guatemala, inclusive la quema de banderas de Israel durante la semana. En todo el mundo vimos ataques de pro-palestinos en busca de grupos judíos para golpearlos. Hubo un incidente en Nueva York de un joven, de un niño casi, que fue golpeado por un grupo pro-palestino. A las 2 horas fueron soltados de la cárcel y ellos dijeron: lo volveríamos a hacer, y andan en busca de cualquier judío que vean en las calles de Nueva York. También sucedió en Florida, y se dice que en Londres han escalado 400% la escalada de enfrentamientos contra judíos. Estamos empezando a ver un movimiento más allá de la tierra de Israel en contra, nuevamente, después de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que vimos. Estamos viendo el mismo mover, el mismo espíritu que se está moviendo en contra del pueblo de Dios. Pero en Jeremías, la palabra nos dice algo, de que el Señor iba a provocar que su pueblo regresara a su tierra. Esto empezó a suceder poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando el pueblo de Israel regresa a la tierra de Israel, ya habían israelitas instalados cumpliendo esta palabra, que decía: no obstante, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Él dijo: ya no, ese no va a ser el evento más importante del pueblo judío, sino que él dice: se dirá: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, pues yo los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Esto se conoce como la Ailá, perdón,
donde el pueblo judío regresa a la tierra de Israel a cumplir esta palabra. Pero el Señor dice, lo voy a cumplir de dos formas. Y las dos formas que lo vemos, una es muy agradable, la otra no. Porque Él dice, yo envío a muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. El Señor dice, yo voy a regresar a mi pueblo por revelación o por trituración. Es algo bien tremendo, porque estamos viendo que los judíos están regresando desde el 48 y un poco antes a la tierra de Israel y se ha cumplido esta palabra de Jeremías. Pero la forma en que Dios a veces dispone a hacerlo no es precisamente la forma más agradable para nosotros. Nosotros podemos disputar con el Altísimo en la forma en que Él lo hace, pero si Él tiene que cumplir una palabra de cómo Él la tenga que cumplir, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces muchas veces no es sabio discutir o cuestionar las formas en que Dios cumple sus palabras y cumple sus profecías, porque de alguna forma si estaban escritas, Él lo va a cumplir. Y estamos empezando entonces a ver ese movimiento en contra de los judíos. Ahora, el día de hoy hubo una luna de sangre. Si usted estaba esperando verla en la noche como yo, se lo perdió porque era en la madrugada. Ay, señor, en Costa Rica y en Guatemala creo que fue entre las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana. Igual yo me levanté a las 5 y estaba todo nublado, así que si me hubiera levantado no lo hubiera visto y ese fue pues un poquito mi consuelo. Ya me tocará ver las fotos de todas las demás personas, pero la luna, cuando hay una luna de sangre, es muy interesante. Yo quería acampar un poquito aquí, porque alguien me escribió en la mañana qué significa y qué está apuntando la luna, y precisamente eso lo vamos a compartir ahorita. La luna de sangre, cuando hay lunas de sangre, especialmente cuando hay tétradas, ¿se acuerda que eran 4 lunas de sangre seguidas durante 2 años? Siempre han habido en Israel o para Israel algún evento, se podría decir, sísmico de la historia. De las últimas lunas de sangre que fueron las tétradas, ¿se recuerda? Usted se recuerda de las últimas en el 2014 y 2005, pero vamos a ir un poquito para atrás, porque en 1493 al 94 hubieron 4 lunas de sangre. Ese año, en el 43 al 94, fue justamente la expulsión de los judíos, la expulsión de los judíos de España. También fue el descubrimiento de América. Fueron eventos que marcaron la historia. Los judíos, cuando aparecen estas tétradas, empiezan a ser expulsados de España. En 1949 y en 1950 se produce otras lunas de sangre, una serie de 4 lunas de sangre. ¿Y qué sucede? Nace el pueblo de Israel un año antes. Estos fueron, después de que nació Israel, al año siguiente hubieron 4 señales para Israel, de que era Dios el que estaba pendiente y estaba a cargo del nacimiento de Israel en el 48. Luego en 1967 y en el 68 hubieron otra tétrada de lunas de sangre. ¿Qué sucedió? En el 67 fue la guerra de los 6 días, cuando Israel recobra Jerusalén. Si nos damos cuenta, cuando aparecen lunas de sangre, aparecen cosas muy relevantes para el pueblo de Israel. Y en las últimas que nosotros experimentamos, que nosotros pudimos ver, yo no la vi porque aquí también estaba nublado, en el 2014 y en el 2015 hubieron las últimas tétradas. Y si usted se recuerda, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? No, pues realmente no hubo nada así como muy marcado. Si usted se recuerda de algo, me lo cuenta, pero yo trataba de hacer como memoria de qué había sucedido, y lo que sucedió digamos, en medio de esa tétrada, del 2013 al 2016, y quedó el grupo de lunas de sangre en medio. Desde el 2013 al 2016, nosotros vemos a la política de Estados Unidos, bajo el presidente Obama, empezar a hacer el tratado con Irán.
empiezan a hablarse desde el 2013, siguen las pláticas y las negociaciones acerca de el acuerdo nuclear digamos, se establece en el 2016. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cambiaron unos rehenes americanos por 1.7 billones de dólares para Irán, el mayor enemigo de Israel, que ahora estamos viendo que ese dinero está cayendo de alguna forma y de otra forma sobre las cabezas de los israelitas en forma de cohetes, porque recuerde que Irán es el financista más grande del grupo Hamas. Entonces, sí hay una correlación en lo que es las lunas de sangre. Ahora, esta luna de sangre es la primera desde el 2019. No había habido una luna de sangre. Los del año pasado eran eclipses de luna penumbrales y hubieron eclipses de sol, pero no hubo una luna de sangre. Y la última tétrada nos deja hace 7 años. Recuérdese que cada 7 años el Señor va contando en grupos de 7 lo que son los años sabáticos. Este año, en septiembre, empieza el año sabático y siempre que hay un año sabático hay un cambio. Hay un cambio en la política, hay un cambio sobre todo sobre Israel. Entonces es bastante interesante todo lo que está sucediendo porque esto nos está apuntando a una cosa. Nos puede apuntar a quizá una guerra, pero nos puede apuntar también a algo financiero que está por venir. Mire qué interesante, porque justamente el 25 de mayo, o sea, el día de ayer, fue el aniversario en 1991 de esta operación que se llamó Operación Salomón. Operación Salomón la llamaron así porque fueron a rescatar a hijos de Israel que estaban en Etiopía. Los sacaron en cosa de 36 horas. El IDF, las fuerzas de Israel, lograron sacar a 14,325 etíopes. Imagínense qué impresionante. Tienen el récord Guinness de la mayor cantidad de personas que hayan podido mover en un solo vuelo. En un vuelo de un avión 747 metieron 1,088 personas. Dicen que fueron más. Unos dicen que fueron casi 1,100, 1,150. Y durante el viaje nacieron 2 niños, 2 bebés. Ellos llegaron a Israel porque estaban cumpliendo la palabra de Jeremías. Cuando nosotros vemos que eran etíopes de raza negra y aún Israel y yendo a rescatar a su pueblo por ser judíos, sin importarle el color, nos parece muy extraño que entonces la gente tache a Israel de legalista, que trate a un Israel de racista, porque esto nos muestra que no es así. Y esto fue el aniversario, el día de ayer, justo antes de la luna. Entonces vemos también, cuando hay luna roja, vemos movimientos de judíos, movimientos del pueblo de Dios regresando a la tierra. Pero el 26 de mayo en la historia, imagínense, el 26 de mayo se dieron 2 cosas. Una fue la persecución y otra algo que tiene que ver con la bolsa de valores. En 1521 hubo la promulgación del Edicto de Worms declarando a Martín Lutero como hereje y prófugo. Recuérdense que Martín Lutero se levantó en contra de lo que estaba sucediendo en la iglesia y que estaban cobrando por la salvación. Y entonces se levanta y se escribe el Edicto de Worms el 25 y se promulga el 26 de mayo, declarando una persecución abierta en contra de Martín Lutero y sus seguidores. Entonces estamos hablando de persecución. Y el 26 de mayo de 1896 fue justo el día que inició la actividad del Dow Jones, el que mide los índices de mercado de la bolsa de valores. Recuérdese que ya hace menos, justo después del 9/11, cayó la bolsa de valores y la bolsa de valores usualmente cae cada 7 años. Hay índices de eso. Fue por primera vez anunciado en el Wall Street Journal la actividad del Dow Jones. ¿Qué nos pudiera estar apuntando a esto? Que lógicamente la persecución se está levantando, ya lo vimos.
y también que puede pasar algo con la bolsa de valores y con las finanzas del mundo. De por sí, mire este detalle. Esto es en solo 3 meses de la nueva administración en Estados Unidos. Lo que costaba $304, 1,000 pies de tablas de construcción, ahora cuestan 1,500. En solo 100 días de esta administración. El galón de gasolina costaba $1.95, ahora cuesta $3.05. O sea, es un incremento de $1 por galón. Una tonelada de trigo costaba 183, ahora 251. Vemos el aumento en uno de los ítems hasta del 100%. Una tonelada de carbón costaba 39, ahora cuesta 80, y un bushel de maíz costaba 3.43 y hoy cuesta 6.86. Vemos que ya se está afectando las finanzas, no solo en Estados Unidos, sino que todo lo que repercute ahí repercute sobre nosotros. Pero en Isaías 41, la palabra dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Quiere decir que Israel depende total y absolutamente de Dios? No. Esta palabra se cumple por la fidelidad de Dios, pero muchas veces no por la necedad de Israel, él deja de cumplir esta palabra. Porque mire lo que dice Isaías 1:3, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y más se aplica en el sentido del Mesías. Siguen esperando un Mesías que ya vino. Yahshua HaMashiach es nuestro Mesías. Jesucristo es el Mesías de Israel. Por lo tanto, podemos saber de que esta palabra de Isaías todavía se puede aplicar porque Israel no tiene conocimiento completo, no lo tiene. Y a pesar de eso, la fidelidad de Dios y el amor eterno de Dios por Israel es maravilloso. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. Dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mi apoyo. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Entonces vemos que la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel es infinita. Dice que no se va a apartar ese pacto, y lo que nosotros podemos entender es que aún en nuestra necedad, aún en nuestras debilidades, el Señor permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque esta palabra se aplica a nosotros también. Aún en medio de nuestros enredos, en medio de nuestras metidas de pata, el Señor sigue siendo fiel a nuestras vidas. Entonces, terminando con lo que era Pentecostés, ¿verdad? Que vimos que el primer Pentecostés se entregaron las tablas de la ley, en el segundo Pentecostés se derrama la gracia del Señor y vino un estruendo y un viento recio que soplaba y parecía algo como más que todo un torbellino. Y vimos la semana pasada que entre los que habían ahí, los 5 grupos de personas, habían los burladores. Y quiero entrar un poquito en esto. Después de dejar las noticias, quiero entrar un poquito más en esto, porque vimos que en la palabra aquí en Judas decía que en el último tiempo, que es este tiempo, iban a haber burladores, pero que esos burladores iban a causar divisiones, porque viven sensualmente. Eso no quiere decir, no se está refiriendo a sexualidad, solamente está refiriéndose a que viven sensorialmente, que todo es por emoción, todo es por lo que ven, todo es por lo que oyen, no viven por el Espíritu, no reposan en el Espíritu, no tienen el discernimiento ni la sabiduría del Espíritu. Estos causan divisiones y lo estamos empezando a ver. O soy pro Palestina, o soy pro Israel, o soy pro Trump, o soy pro Biden, o soy pro familia, o soy pro aborto, soy pro vacuna, o soy antivacuna, soy de Jesús,
o soy ateo. Las divisiones que se están marcando son bastante grandes, bastante fuertes. Todos nos volvemos entonces en este tiempo expertos en todo, nos hemos vuelto expertos en opinar y nos hemos vuelto contendido, se dice así, me dicen, me corrigen si no, con el Altísimo. Hemos nada más oscurecido el consejo con palabras sin sabiduría. Hemos oscurecido el consejo con palabras sin sabiduría y eso es lo que hay en las redes sociales. Entonces Judas escribiendo nos dice, tengan cuidado porque en el último tiempo habrá esto, esas divisiones y no hay que dejar que el enemigo tome ventaja. Porque todas estas razones por las cuales yo no sé si usted es pro o en contra, a favor o no de lo que yo mencioné, esto no puede ser un punto de división para nosotros los cristianos. No puede ser, no podemos dejar que el enemigo tome ventaja sobre eso, que no causemos divisiones, sino que seamos siempre sabios y vivir de acuerdo a lo que el Espíritu está enseñando. Pero esta división iba a llegar a tribulación y el Señor lo dijo en Mateo 24, íbamos a ser odiados por causa de su nombre, muchos iban a tropezar y se entregarán unos a otros. Imagínense si empieza la cosa de que aquel se vacunó y aquel no se vacunó y los que se vacunaron entregan a los que no se vacunaron. Eso sucedió en la época de Hitler. Hitler usó el asunto de las enfermedades contagiosas que tenían los judíos y con esa carta fue que los alemanes empezaron a entregar a todos los judíos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces dice que el Señor nos lo estaba advirtiendo. Ya Él lo estaba advirtiendo. Y vimos la semana pasada que los burladores significaban también falsos maestros y denigrar, y lo hemos visto. Estamos viendo una denigración de aquellas personas que se levantan a favor de la verdad, que se levantan a favor de Israel. Son maestros falsos los que dicen esto es lo que está sucediendo y debemos levantarnos en contra nuevamente de Israel. Hubo algo curioso que vi esta semana, me enviaron un video de alguien que se hizo pasar como miembro de Hamas y fue a una universidad de Estados Unidos y empezó a hacer una encuesta, ¿verdad? Y él se presentaba como un terrorista de Hamas. Y dice, yo estoy pidiéndoles a ustedes su apoyo, a Israel hay que aniquilarlo, a Israel hay que atacarlo, pero necesitamos fondos. ¿Usted estaría dispuesto a darnos fondos? Mire, y era impresionante cuánto estudiante decía, sí, claro. Y él les decía, bueno, pero usted tiene claro que lo que nosotros vamos a atacar son los colegios de los niños, vamos a atacar los restaurantes, los cafés, vamos a atacar el aeropuerto, vamos a matar a los judíos porque no podemos tener paz si no matamos a los judíos. Sí, claro, decían los estudiantes. Sí, claro, $20, $15. Y cada uno se volvía donante. Luego les decían que no era cierto, pero lo que es impresionante es la cantidad de maestros falsos que hay, especialmente con los jóvenes. Con los jóvenes. Pero esto de falsos maestros no viene de ahorita. Esto viene de mucho antes. Yo quería traer esto a colación porque en Pentecostés fue cuando se dieron las tablas de la ley. Y estas son las Georgia Guidestones. Son los 10 mandamientos o las tablas de la ley de la nueva era. Estas fueron establecidas en 1980. Yo no sabía, yo no sé si usted había visto algo así, pero los patrocinadores de esto, dice, y se lee, dice un pequeño grupo de americanos que buscan la era de la razón. La era de la razón, ojo. Y levantaron estas piedras de granito que miden no sé cuántos metros y costó millón y resto de dólares de patrocinadores anónimos. Anónimos. Las piedras guardianas se llaman the guard stones. Y lo que se lee abajo dice, sean estas piedras las que nos guíen a la edad de la razón. Justo lo que el Señor nos está diciendo, nosotros no razonemos, no tenemos que razonar, sino que tenemos que ver qué es lo que dice la palabra y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ahora todos estamos tratando de entender quién tiene la razón y llegar a esa era de la razón. Pero la era de la razón, la edad de la razón, es un libro que fue escrito por Thomas Paine. Thomas Paine aborrecía a los cristianos y a los judíos, y él también escribió sobre los orígenes de la masonería. La era de la razón. Esto es masonería y esoterismo, y estas tablas se levantaron
con el motivo de decir, si llega a pasar un apocalipsis, estas son las tablas que nos van a regir los que hayamos sobrevivido. Esto es impresionante porque la gente en los eclipses llegan y hacen rituales en estas tablas de granito, y una de las personas que era precursora y siempre visitaba este lugar era la esposa de John Lennon, Yoko Ono, y bueno, muchos artistas, y es algo que están diseñadas de acuerdo a los solsticios, y bueno, es un poquito más profundo si nosotros lo queremos ver de esa manera, pero son contemporáneos mandamientos que vienen a quitar los mandamientos retrógradas, digamos, bíblicos, post-apocalípticos. Y yo quiero que usted lea los mandamientos porque esto a mí se me paró el pelo cuando lo leí. Dice, mantengan la población de la humanidad en menos de 500 millones de personas, en balance perpetuo con la naturaleza. ¿Cómo así? Mantengan la población y la humanidad. O sea, hay que mantenerla. ¿Cómo la mantiene usted? Con controles de natalidad, lógicamente. Número 2, el mandamiento número 2 es controlen la reproducción sabiamente, mejorando las aptitudes físicas y la diversidad. ¿No les suena eso como muy de ahora? Desechemos a los débiles, la eutanasia, los bebés, el aborto, controlen la reproducción sabiamente. Número 3, unifiquen a la humanidad con un nuevo y vibrante lenguaje. El lenguaje inclusivo. Recuerda que lo hablamos hace un par de semanas. Regulen las pasiones, la número 4. Regulen las pasiones, la fe, las tradiciones y todas las cosas con pasión moderada. Pongan restricciones a la fe, pongan restricciones a las tradiciones. Número 5, protejan a las personas y naciones con leyes y cortes justas. Permitan que todas las naciones se regulen a sí mismas internamente, resolviendo disputas externas en una corte mundial. Número 7, eviten leyes insignificantes y oficiales inútiles. Qué curioso. Ahora hay un movimiento que quiere quitar a todas lo que represente la autoridad. Número 8, tengan balance entre derechos personales y deberes sociales. Número 9, valoren la verdad, la belleza, el amor y la búsqueda de la armonía con lo infinito. No estamos hablando aquí de cosas eternas, estamos hablando de un lenguaje de armonía con el infinito. No sé qué significa eso, la verdad es que yo no podría entenderlo si no fuera por medio de la palabra. Y el número 10 dice, no seas un cáncer en la tierra, o sea, la naturaleza primero. Deja espacio para la naturaleza, y se repite, deja espacio para la naturaleza. La naturaleza viene a ser el número 1, la razón más importante, calentamiento global y todo lo que nosotros estamos viendo. Esto pareciera que ya está en marcha. Recordemos que la masonería tiene mucha influencia sobre los gobiernos. Entonces no sabemos si esto pues no es más que una sugerencia, sino ya es algo que se está implementando. Entonces, lo que nosotros debemos tener es cuidado con la multitud de opiniones. Y me encantó esto que leí esta semana. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. No porque todo el mundo está haciendo algo quiere decir que sea verdadero o que sea correcto, ¿verdad? Como nos decía nuestra mamá, si alguien lo hace, usted también se tira si su amiga se tira del puente, usted también se tira. Bueno, algo así. No debemos confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Entonces, con eso quiero cerrar ya con este hombre, Job. Job, nosotros, ay, Dios mío, lo que Job vivió, no lo ha vivido nadie. Realmente Job, sabemos que de un día para otro llega una tormenta y matas todo su ganado, y luego llegan ladrones y se llevan sus camellos y sus caballos, y luego dice que llega un viento fuerte, como un torbellino llega y derriba la casa donde estaban todos sus hijos celebrando y mata a todos sus hijos. Aparte de eso, Job es llenado de llagas, lo pierde todo, pierde su salud, pierde absolutamente todo.
Pero hay algo que dice Job, que él no atribuyó despropósito alguno. No atribuyó despropósito alguno acerca de todo lo que Dios estaba haciendo. En ese torbellino en el que de repente se encontró Job de un día para otro, porque de un día para otro nos puede cambiar el mundo. Ustedes saben lo que es eso, todos hemos vivido esa noticia, esa llamada, esa enfermedad, ese diagnóstico. De alguna manera nosotros hemos vivido en algún momento un torbellino donde toda la vida empieza a dar vuelta y lo que nosotros creíamos como importante de repente ya no lo es. Dice que entonces Job pasa por el proceso, dicen que hubo 5 caídas en la vida de Job, y Job pasa por este proceso de asimilación de lo que estaba viviendo, de no ofender a Dios, de mantenerse fiel, y luego sí se levanta en contra de Dios y dice, ¿para qué me diste la vida? Me hubiera sido yo un gusano, mejor hubiera sido abortado, ¿para qué yo viví? ¿Para qué? Y Job entraba como en esos lo que era normal, digo yo, ¿verdad? En una situación de duelo como la que estaba viviendo Job. Pero en eso llegan 3 amigos, los 3 amigos de Job, y los 3 amigos de Job se sientan al lado de él. Dice que por días no le hablaron. Tan lindo que es, ¿verdad? Cuando alguien solo llega a llorar con uno y no le dice a uno nada. Es muy difícil hacer eso porque uno rápido quiere llegar con, y tienes que hacer esto, y ¿por qué te pasó aquello? Y bueno, pero estos amigos luego de estar en silencio se desatan contra Job. Y bueno, estos amigos eran Elifaz, Bildad y Sofar. Y se sientan con Job y luego ya empiezan a analizar y empiezan a tratar de analizar lo que Dios estaba haciendo alrededor de la vida de Job. Error número 1. Cuando tratamos de creer que podemos entender la mente de Dios, empezamos a contender con el omnipotente, empezamos a analizar y seguro es por esto y seguro te pasó aquello. Mire, Elifaz le dice que lo reprende y que no menosprecie la reprensión de Dios, pero le dice que van a venir tiempos mejores. Pero Job se justifica delante de ellos. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Job, yo le motivo a que usted lo lea ya la última parte, del 38 hasta el 40, yo le llamo 3 capítulos de ubicatex, donde Dios ubica a Job de una manera, porque después de que Job escucha todo acerca de sus amigos, los consejos, los que ellos pensaban, dice que Bildad le dijo, Bildad, él proclamó la justicia de Dios y le dijo a Job que seguro tenía algún pecado oculto. Luego Sofar lo acusó a Job de maldad. Imagínense, amigos así, ¿para qué enemigos? Dios te ha castigado, le dijo él en el capítulo 11, le dijo, te ha castigado menos de lo que tu iniquidad se merece. Esto se lo dijo un amigo a Job. Elifaz le vuelve a hablar y le dice, tu boca te condenará y no yo, tus labios testificarán en contra de ti, y lo acusa de gran maldad en el capítulo 22. Y Bildad luego empieza a negar que el hombre pueda ser justificado delante de Dios, y Eliú lo censura. Elifaz lo vuelve a censurar. Entonces, póngase a pensar cómo se encontraba Job en ese momento. Había sufrido el torbellino de su vida, estaba sufriendo un torbellino de información, él no sabía qué hacer, él no sabía cómo analizar, no sabía cómo procesar lo que sus amigos le estaban diciendo, él constantemente se justificaba y él decía, no, pero es que de verdad no había maldad en mí, no, mentira, algo escondidito debajo del colchón tenés. No puede ser que esto te haya venido sin ningún, porque la maldad no viene sin causa. Y algo había ahí escondidito sin que ellos supieran lo que el Señor había hablado con Satanás cuando le dio permiso de tocar a Job. Es que cuando nosotros empezamos a escuchar ese bombardeo de opiniones que vemos en internet, son esos bombardeos de opiniones en donde hay tanta opinión que ya uno no sabe ni qué pensar ni cómo analizar toda la información que está siendo bombardeada, y nos encontramos de alguna forma en un torbellino de información, que por eso yo le quise llamar
a esta serie Torbellino, porque mientras sus amigos acusaban a Job, mientras le decían que algo había hecho, que él se lo merecía, ¿verdad? Nunca falta el que le dice a uno, te dio COVID porque seguro estabas pecando, ¿verdad? Esos amigos que no tienen mucho discernimiento, de repente se le aparece Dios a Job. Y dice en el capítulo 38:1, dice, entonces respondió Jehová a Job, mire desde dónde, desde un torbellino, y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? De primero estaba el Señor y se le aparece en un torbellino. Es impresionante que el Señor siempre usa la situación que nosotros estamos viviendo para hablarnos. Si estamos pasando por un cáncer, el Señor utiliza eso para hablarnos. Si estamos pasando por una tormenta, el Señor lo utiliza. Y justo lo que Job estaba pasando, ese torbellino de emociones, ese torbellino de cosas que él estaba sufriendo, el Señor decide aparecérsele a él en un torbellino. Y de primero le pregunta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Y aquí es donde empieza la dosis de ubicatex de Job, de Dios hacia Job y de Dios hacia los amigos de Job. Y empieza a hacerle una docena de preguntas, docenas y docenas de preguntas a Job para ubicarlo de que no importando lo que le dijeran sus amigos, ninguno de ellos podía analizar lo que Dios estaba haciendo con él o la omnipotencia de Dios. Le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Y empieza a preguntarle, miren el 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién cerró con puertas el mar? En el 24 le dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Podrás tú, le dice el Señor, atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Se recuerda que en noviembre del año pasado, hubo justo en los cuernos de las Pléyades, hubo un eclipse que apuntaba hacia la guerra de Israel. Y él le dice, tú podrías desatar las Pléyades. Luego le dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Él sigue preguntándole. Le dice a Job, le continúa preguntando en el 39, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Diste tú al caballo su fuerza? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento o pone en alto su nido? Mire qué duras palabras. Además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el omnipotente. Eso es duro. Lo que el Señor le dice a Job es tremendo. Le dice, tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya. En este momento estoy pensando y yo digo, definitivamente Job se empezó a sentir cada vez menor cuando empezó a comparar su situación con la grandeza del Omnipotente. Dios continúa haciéndole una cantidad de preguntas. Léalo, porque es fascinante todo lo que Dios le dice. En el 41:11 le dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Mire qué duro todo lo que él le dice. Además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el omnipotente, responda esto el que disputa con Dios. Y mire lo que le contesta Job. Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez más, una vez hablé, mas no replicaré más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Usted se recuerda que los burladores hacían muecas con la boca y hablan sin sabiduría. Y Job hizo algo que nos tiene que servir a nosotros.
a la hora de analizar las situaciones que están sucediendo en el mundo. Taparnos la boca. Señor, pon guarda mi boca. Pon guarda mi boca antes de analizar y querer creer que yo estoy teniendo la sabiduría del Omnipotente y decirle, Señor, me voy a tapar la boca para dejar de hablar, dejar de hablar. Y luego el Señor sigue preguntándole, pero dice Job 40, ya casi al final dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino nuevamente. Ahora ciñete la cintura como un hombre y yo te preguntaré y tú me contestarás. Imagínese que Dios le empiece a uno a preguntar. Y él le dice, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Y nosotros en este tiempo estamos condenando a Dios para justificar lo que el mundo quiere hacer, la ola, el movimiento. Nosotros condenamos a Dios como un Dios déspota, como un Dios legalista, como un Dios que solo pone reglas, como un Dios autoritario, pero lo hacemos para podernos justificar nosotros. Y él le dice, tú vas a invalidar mi juicio para justificarte tú. Y entonces en el 42, después de que Dios sigue preguntándole y preguntándole y preguntándole cosas, ubicando a Job realmente en la situación que él estaba tratando de analizar con la información de sus amigos, él le dice, respondió Job a Jehová y le dijo, y mire qué lindo, porque Job le responde a Dios con la misma pregunta con la que Dios empezó. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? El Job estaba diciendo, fui yo. Y entonces le dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Oye, te ruego y hablaré, le dice ahora Job, y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una de las palabras más profundas de Job. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué quería terminar con esto? Porque cuando nosotros vemos cómo termina Job, poniendo su mano sobre su boca, clamándole a Dios, Señor, enséñame qué es lo que tú estás haciendo, enséñame a no juzgarte o prejuzgarte por las cosas en las que yo quisiera que tú las hicieras diferente, en las cosas que se vienen, en donde yo quisiera que tú intervinieras y no lo vas a hacer, en las cosas que yo te he pedido y tú no las cumpliste. Porque en medio de todo, Job entendió, en medio del torbellino, en medio de lo que Job conocía de Dios, él decía, de oídas te conocía, de oídas yo te había oído, pero a través del torbellino, a través de las cosas que sucedieron y a través de las cosas que estoy viviendo y buscar la sabiduría, ahora mis ojos te ven. Y ese es el punto en el que el Señor nos quiere llevar. Que veamos a través de la fe, que veamos a través de las cosas que están sucediendo, a través de lo profético, lo que ya estaba escrito, y que le demos chance a Dios de ser Dios. Que no lo tratemos de justificar, que no tratemos de debatir con Él, ni lo tratemos de pintar como un Dios que Él no está haciendo ahorita, sino que simplemente nosotros logremos confiar en Él para lo que viene. Cualquier torbellino que estemos pasando, créanme, de ese torbellino, ustedes van a conocer más a Dios. Entonces, en medio de todo, no oscurezcamos el consejo con palabras sin sabiduría. Busquemos la palabra de Dios, no dejemos el corazón, ni la mente, ni el cerebro en la puerta y damos esa dirección, como dijo Job, puedo hablar para que tú me instruyas y el Señor va a estar dispuesto a instruirnos a todos. Que Dios los bendiga. Nos esperamos entonces la próxima semana. Recuérdense que ahora nos pasamos para miércoles y vamos entonces a abrir los micrófonos para las opiniones y los comentarios que tengan. Nos vemos entonces la próxima semana.